rupestre es uno de los testimonios más antiguos de la creatividad humana y tiene una larga historia que abarca miles de años. Honduras tiene muchos lugares con este tipo de arte. Uno de ellos es el abrigo rocoso de Ayastá o las cuevas de Ayastá. Estamos en las cuevas pintadas de Ayastá, a 22 kilómetros de Tegucigalpa, donde encontramos arte rupestre, sobre todo lo que son petroglifos. Cabe destacar que es la zona muy importante en relación a esta evidencia de arte rupestre. Dentro del arte rupestre tenemos lo que son figuras antropomorfas, es decir, formas humanas. También tenemos figuras zoomorfas, es decir, formas de animales. También tenemos figuras fitomorfas, que son plantas que hay en el lugar, y también lo que se conoce con una especie de mitograma, que es alguna escena importante que llevaban a cabo los antiguos en esta zona. Cabe destacar que también hay figuras que se van combinando, que se les conoce como antroposomorfas, es decir, formas de humanos, de animales, que se van transformando. Creo que es un lugar que pues, llama la atención en toda la zona, está muy cercana a Tegucigalpa, donde vemos este tipo de arte rupestre. El arte rupestre, recordemos que hay dos formas, lo que son los petrograbados o petroglifos, incisiones en la roca, y también lo que son los pictogramas, que son pinturas en la roca. Entonces, cabe destacar que este lugar de Ayastá, en su gran mayoría tenemos grandes cantidades de petrograbados, pero algo también interesante, pareciera, y eso vamos a analizarlo en el trayecto de todo el programa, pareciera que los encargados de llevar a cabo este proyecto, arte parietal, o arte en paredes, le dieron mucho énfasis a la figura humana. En su mayoría se ven muchas figuras humanas, y eso llama la atención en lo que es el arte rupestre en Honduras. Estamos en un punto que forma parte de una serie de sitios rupestres que empiezan, si tomamos Tegucigalpa como referencia, dentro del casco urbano de la ciudad, comenzando en Yaguacire. Luego en el camino está Santa Rosa y llegamos a Ayastá, y bajando hacia el sur encontramos Nueva Armenia y Texihuat. Vemos que se forma una línea recta de Tegucigalpa hacia el sur, como un rosario de sitios rupestres, entre ellos algunos de los más espectaculares del país. Tenemos una serie de imágenes que creo yo que están relacionadas por un lado con el poder espiritual, pero también veo algunas figuras relacionadas con la naturaleza misma, particularmente con el agua. Tenemos aquí abajo, por ejemplo, aquí tenemos una figura de un gusano segmentado. Esa figura se encuentra en muchos sitios que están cerca del agua. Y aquí nomás, en medio de esta hondonada, corre una quebrada que ahora es quebrada de verano porque, bueno, todo el planeta se ha secado, pero me imagino que en una época debe haber sido una quebrada permanente. Creo que una buena parte de la erosión que vemos acá es erosión de siglos, si no es que de milenios, de esta misma quebradita, ¿no? Tenemos otras figuras. Mira, aquí tenemos una figura que parece ser un sapo, una rana. Al otro lado de la hondonada vamos a ver uno muy similar, con un simbolismo que, bueno, hablaremos de él cuando lleguemos al otro lado, ¿no? Pero creo yo que son figuras relacionadas con la comunicación de una manera muy directa con los espíritus. ¿Qué espíritus? No sabemos,
pueden ser espíritus de la naturaleza misma, o pueden ser los espíritus de los antepasados. En realidad no sabemos. Existen diferentes tipos de figuras que se repiten en muchos sitios. Incluso se han encontrado en Río Plátano, que según el antropólogo, algunas figuras son de poder espiritual que hacen referencia a tocados o sombreros que utilizaban los chamanes en rituales. Aquí abajo de esta figura de poder que les mencionaba, hay unas figuras que parecieran estar hechas un tanto al azar, que parecieran geométricas, pero no tienen un patrón muy bien definido. A veces uno quisiera encontrar esta figura del ángulo recto, por ejemplo. También es otra figura que aparece por todos lados, ¿no? Pero esas especies de volutas aparentemente sin un patrón identificable, posiblemente hayan sido métodos de adivinación, de comunicación con los antepasados. Imagínense un chamán que entra en trance con ayuda de muchos elementos de la farmacopea, y estando en este trance, en comunicación con los espíritus, talla la figura. Al regresar de esta dimensión espiritual, su trabajo es interpretar la figura para ver qué fue lo que dijeron los espíritus. Una forma de adivinación. Este tipo de figuras también en esta zona se ven con relativa frecuencia, ¿no? Hay unas que uno dice, bueno, esto parece un dibujo infantil, ¿no? Pero pensemos en esto, ninguna figura que va a encontrar uno en un sitio rupestre es gratuita, es carente de intención, ¿no? Aunque solo sea una intención de ensayo, un aprendiz de chamán que está haciendo sus primeros intentos. Ok, pero ya es una persona que está haciendo no solo intentos de dibujar, sino sus intentos de comunicarse con esa dimensión espiritual. En este lado de acá tenemos un conjunto de figuras muy interesantes. Arriba tenemos unas figuras que parecen, bueno, son de hecho figuras hechas con una línea, o sea, trazados muy sencillos, nada complejos, como la mayor parte de las figuras acá en esta zona. Estos tienen rasgos estilísticos muy elementales, muy básicos, primitivos si quieren. No hay un trazo de dibujo, no hay una elaboración de figura muy compleja, ¿no? Las relaciones entre las figuras son tremendamente complejas, pero la figura en sí no es un arte muy sofisticado, digamos, pero sí tenemos detalles interesantísimos. Esta primera figura acá es de lo más curioso. Tenemos una figura sencilla. La cara es un círculo, los ojos son los puntos, como les digo, parece dibujo infantil. Las manos en ángulo recto, pero están los 5 dedos. Eso ya es un nivel de detalle ya un tanto más minucioso. Y si se fijan bien, las plumas no son simples palitos, están muy bien trazadas y completas. Yo creo que aquí estamos viendo un patrón simbólico muy antiguo en que las plumas son un símbolo de poder espiritual, de poder chamánico,
ya cuando hablamos de la serpiente emplumada, por ejemplo, las plumas de la serpiente nos dicen que es una serpiente poderosa. Aquí lo vemos en Ayastha, por ejemplo, lo vemos en Oropolí, en muchos sitios en que estas figuras, estos emplumados, aparecen en situaciones, en conjuntos gráficos de fuerte poder espiritual. Desde el punto de vista de la astronomía, nos interesa estudiar el arte rupestre o estos vestigios de nuestros antepasados que nos han heredado, ya que podemos comprender, ¿verdad?, cómo los primeros habitantes utilizaron el cielo para su beneficio, ¿verdad? Yo creo que un tanto diferente a la mayoría de muchas personas que opinan que para los primeros seres humanos el cielo siempre fue un motivo de maravillarse, ¿verdad?, de asombro. Yo creo que era más bien un motivo de temor, porque al desconocer cómo sucedían los fenómenos, ya sean climáticos o astronómicos, ¿verdad?, que de repente miraban un eclipse o miraran una roca que caía del cielo o tenían sequías, todo esto provocaba cierto temor porque no tenían explicaciones. Entonces los seres humanos, cuando no encontramos las respuestas, siempre tendemos a buscarlas en lo mítico, en lo mágico, en lo religioso, y entonces le estamos dando características sobrehumanas a estos tipos de fenómenos, de tal manera que para muchas culturas alrededor del mundo y para las que primero habitaron nuestro territorio, no es de extrañarse que les hayan dado ciertas manifestaciones de deidades, ¿verdad?, ciertos poderes que creían que tenían sobre ellos. Y estos pensamientos fueron puestos a través de este arte rupestre que nos han heredado. Entonces podemos comprender más o menos cómo era el pensamiento de ellos. Curiosamente, varias figuras cuyas líneas entrelazan, es difícil ver dónde empieza una y dónde termina y empieza la otra. Fijémonos bien, tenemos esta figura, de nuevo la carita redondita, están los brazos a 90 grados, los dedos bien diseñados, baja, este es el cuerpo, pero miren, el cuerpo se une al brazo de esta otra figura. No vemos dónde termina el uno y empieza el otro. Es imposible. Tenemos que el cuerpo tiene una línea que lo cruza y esa línea encaja con esta otra, y aquí volvemos a ver esta figura como con las volutas hacia afuera que vimos al inicio, ¿no? Tenemos entonces varias figuras de estas de dibujo de niño, digamos, de seres humanos representados con carita en círculo y cuerpo de línea, ¿no? Pero tenemos también variantes. Abajo tenemos las plumas. Esta figura de acá no tiene plumas, pero está rodeado de puntos. Yo creo que esos puntos nos hablan de que esta persona tenía algún vínculo con una figura celestial. En varios sitios de Honduras encontramos que las estrellas se marcan simplemente con puntos, cosa que todos hicimos cuando dibujábamos en el colegio, ¿no?, en la escuela, ¿no? Simplemente ponerle puntitos amarillitos al cielo y ahí están las estrellas. Okay, lo mismo estamos encontrando por acá. Tenemos entonces aquí un punto de fuerte poder espiritual, y un sitio donde probablemente venían los chamanes, venían los sacerdotes a cargarse de esta energía. En este abrigo rocoso de Ayastha también se encontró un entierro estudiado y documentado por diferentes arqueólogos. No se sabe bien quién estaba enterrado en ese lugar, pero el hecho que se haya escogido ese espacio para realizar esta actividad nos dice que fue un personaje de gran importancia. Para el antropólogo Jorge Travieso, este lugar es un sitio de mucha importancia y fuerza.
Aquí estoy trazando, retrasando, limpiando esta figura que no conocía, no la había visto. Es una figura de, evidentemente, un cuadrúpedo, zoomorfa, pero me parece particularmente significativa. Si ven, tiene dos ojos y la cabeza cae como en punta, casi como que fuera una cabeza de roedor. Aquí yo lo que creo es que tenemos otro viejo amigo, el tahuacín, el trahuache, que es una figura muy, muy importante en la mitología mesoamericana y figura de una manera muy, muy importante en la mitología de los lencas. Está vinculado a la lluvia, al agua, a la lluvia. Es más, el tahuacín junto con el cuzuco, con el armadillo, eran los dueños originales de las nubes. Entonces, ellos guardaban las nubes en un cantarito y las soltaban cuando era necesaria la lluvia. Entonces, ellos eran los que controlaban la lluvia. Vemos entonces que se mantiene la asociación de este sitio con el agua. Tenemos los sapos, ranas, que están vinculadas a la quebrada, ¿no? El gusano segmentado que habíamos visto. Hay varias figuras aquí muy vinculadas al agua. Bien, esta es una figura que acabo de ver por primera vez. Jamás la había visto y para mí es muy, muy emocionante porque es un encuentro con un viejo amigo, con Quetzalcóatl. Aquí tenemos una figura muy primitiva, muy tosca, pero claramente una representación de la serpiente emplumada, de Quetzalcóatl, una de las divinidades creadoras del mundo y del ser humano, vinculada a el maíz, bueno, una de las divinidades más importantes de la mitología mesoamericana, que en Honduras aparece en muchos sitios rupestres. Evidentemente había un culto a Quetzalcóatl. Yo creo que esta es una manifestación muy temprana de eso. Aquí tenemos, probablemente esto debe haber sido el ojo. Debe haber habido aquí una mandíbula superior que ya se perdió. Aquí podemos ver la erosión muy claramente, pero aquí vemos la mandíbula inferior. Aquí está casi completa. De aquí surge el cuerpo en esas dos líneas paralelas que vienen, y si ven, tiene estos quiebres en ángulo casi recto, ¿no? Eso es un rasgo estilístico muy mesoamericano, pero aquí creo yo que estaban empezando a absorber esos rasgos mesoamericanos. La serpiente concluye en este punto aquí abajo, donde tenemos las plumas al final de la cola, lo cual es un rasgo muy común, es más, es un rasgo que define las representaciones de Quetzalcóatl. Pues hasta ahora creo que entre Ayastas y Yaguacire ambas tienen una enorme potencial para ser estudiados desde el punto de vista de la astronomía. Sin embargo, Ayastas es una enorme cantidad de arte que existe porque son 3 abrigos continuos que están repletos, ¿verdad? Entonces, no hemos podido catalogar si todo lo que está allí es astronómico o si solo hay un porcentaje de astronomía. Como le digo, algunos profesionales opinan
que se trata de algo y nosotros desde el punto de la astronomía creemos que es otra cosa, entonces estamos en esa discusión científica, pero sí la cueva de Ayastá o estos abrigos rocosos presentan una enorme cantidad de arte que puede ser estudiado desde todos los puntos de vista. Yo no quisiera decir que solo desde la astronomía, que me apasiona la astronomía, sino que me gustaría invitar a todos aquellos profesionales que tienen esta pasión por conocer a nuestros primeros antepasados que estuvieron habitando este territorio y que desde sus propios campos de estudio nos puedan decir, ¿verdad?, qué es lo que ellos quisieron darnos a nosotros, qué es lo que nos dieron, qué es lo que nos quisieron decir, ¿verdad? Vamos a ver ahora una figura verdaderamente excepcional en su factura. Ya es posiblemente la figura que estilísticamente más compleja de todo el sitio. Ya es un estilo detallado un poco más avanzado, digamos. Es una figura que representa un ave que, a mi manera de verlo y por la asociación con otra figura aquí mismo, es un ave vinculada al sol, ¿no? Con frecuencia el sol era representado como un ave. La guacamaya de los mayas muchas veces simbolizaba el sol. El colibrí también simboliza el sol en la mitología mesoamericana. No es posible identificar qué tipo de ave sea esta, pero creo yo que es efectivamente una representación del sol. Es esta figura que tenemos aquí abajo. Ok, empecemos por la cabeza. Tenemos el ojo, tenemos el pico, acá, ¿no? Aquí lo vemos el pico. Tenemos entonces que baja el cuerpo. Aquí el torso está representado por esta figura bastante compleja. Tiene dos apartados distintos, o sea, no es una figura sencilla. Tiene detalles internos, lamentablemente algunos ya perdidos. Pero bueno, tenemos aquí el torso. Aquí tenemos las alas. Esta es la mejor definida, el ala derecha. Aquí vemos que baja de la cabeza el hombro y viene por aquí el ala hasta acá. Aquí podemos ver las plumas inferiores. Tenemos el ala muy bien definida. Seguimos por acá y vemos las plumas de la cola también maravillosamente delineadas, ¿no? Y lamentablemente la otra ala se ha perdido una buena parte, pero tenemos el mismo diseño, evidentemente una figura en este sentido simétrica. Por aquí iba, aquí se perdió y aquí tenemos vestigios de las plumas inferiores. Decía que esta ave probablemente representa al sol. Su posición es perfectamente vertical, como que va hacia el sol, y está ubicada justo al par de esta serie de círculos concéntricos que con mucha facilidad se pueden interpretar como que representan al sol también. En estos abrigos que para nosotros son muy llamativos porque hasta ahora no hemos encontrado un sitio que tenga mayor representación de arte rupestre, como ser en estos 3 abrigos continuos que se encuentran en Ayastá. Y además, muchos de esa manifestación artística todavía no sabemos ni lo que trataron de decirnos, pero sí hay algunos de que nos motiva fuertemente a pensar de que pueden ser un cometa que pasó, ¿verdad? Que lo vieron porque está la representación ahí, ¿verdad? Lo vieron, el círculo que aparece una X en medio y una cola que se extiende, el eclipse lunar que también vemos nosotros que puede estar ahí representado, algunos animales que para ciertos profesionales
son de los animales que ellos pues, dependían para alimentarse y que se encontraban en la zona. Para otros profesionales esos animales representan constelaciones, entonces estamos ¿verdad? En ese pues, digamos, entretenimiento académico de poder encontrar cuáles son las respuestas correctas. Los abrigos rocosos son una estructura natural, como un acantilado, una pared de roca o una cueva que está compuesta predominantemente por materiales rocosos. Estas formaciones pueden variar en tamaño y características dependiendo de su ubicación geográfica. A menudo se encuentran en áreas montañosas o en terrenos donde la erosión y otros procesos geológicos han dado lugar a su formación. Y en esta ocasión, en el abrigo rocoso de Ayastá, encontramos arte rupestre, donde podemos observar cómo nuestros antepasados dejaron representado en diferentes imágenes animales, estaciones del año, estaciones climáticas, entre otras cosas. Se percataron de que los fenómenos astronómicos eran cíclicos, es decir, que tenían un periodo de repetición, ¿verdad? Y esto lo utilizaron como un gran reloj que les permitía a ellos predecir cuáles iban a ser las estaciones climáticas para saber cuándo poder cosechar mejor o poder tener disposición de ciertos animales porque había mayor reproducción. Entonces, estos periodos cíclicos también fueron utilizados a su beneficio, de tal manera que también dejaron representados estos motivos, ¿verdad?, astronómicos que les permitió a ellos poder comprender mejor la naturaleza, ¿verdad? Pasemos ahora a esta figura de un sapo, una rana. Es una figura que ha sido reproducida muchísimo y es fácilmente malinterpretada en sus rasgos gráficos. Tenemos los ojos y luego tenemos esta línea que parece una carita triste, ¿no? Un emoji de esos de tristeza. Tenemos aquí un punto, luego esto con un punto central, entonces todo el mundo dice, estos son los ojos, esta es la boca y este es el ombligo. Las ranas no tienen ombligo, ¿no? Por otro lado, la boca de la rana no está ahí, anatómicamente sería muy incorrecto tomar esto como rana, tomar esto como la boca de la rana. Si estamos viendo la rana directamente desde arriba, este es el lomo. Y los ojos están correctos y la boca más bien vendría a lo largo de esta línea. Entonces, esta no es una carita triste. La rana, por un lado, tiene una gran importancia por estar asociada con el agua y ya hemos visto que hay gran cantidad de figuras aquí en Ayastá vinculadas al agua. Pero también hablábamos anteriormente de cómo estos sitios les facilitaban a ellos la comunicación con los espíritus, con los ancestros, y que muchas veces recurrían a una farmacopea para lograrlo. La rana, el Bufo marinus, que es una especie de sapo, creo yo, no recuerdo si es sapo o rana, pero el Bufo marinus tiene una gran cantidad de alcaloides alucinógenos y eran consumidos, parte de ellos eran consumidos para entrar en un trance inducido por el alucinógeno. Esta figura también es un poco engañosa. Recuerdo que cuando la vi por primera vez dije, es un alacrán, porque hay otras figuras de alacrán en Yaguacire, por ejemplo, extraordinarias. Pero si ven, es una figura que más bien parece un gusano, no voy a decir serpiente, que tiene
la cola enrollada como en espiral, lo cual es interesante porque muchas veces el sol es representado como espiral, pero es como gusano, pero curiosamente pareciera tener patas. En esta hondonada donde están las cuevas de Ayastá, hay un insecto rojo que parece como una especie de mezcla entre grillo y alacrán, pero tiene la cola larga y enrollada, igualito a esto. Ese insecto, por lo menos a nivel popular, se le conoce como chilincojo. Entonces es muy posible que esto sea una representación de un insecto que se encuentra, y probablemente en aquella época también se encontraba, aquí en la zona, y que ellos interpretaron su presencia de alguna manera lo suficientemente simbólica como para que ameritara tallarlo en la pared de esta cueva tan importante y tan espiritualmente potente. Estamos acá en el último abrigo rocoso o en lo que se le conoce como Ayastá. Es bien importante porque dentro de la iconografía que podemos observar en este sector es como el abrigo cumbre. ¿Por qué decimos esto? Porque es donde se despliega toda una información del posible personaje que elaboró esta arte rupestre. Cabe destacar que usualmente encontramos justapuestos uno encima del otro algunos abrigos, es decir que vemos una historia de diferentes años a través de las personas que aquí habitaron. Como bien lo comentaba el antropólogo Jorge Travieso, realmente quienes eran los artífices, las mentes que llevaban a cabo este proyecto eran los chamanes en su mayoría y trataban un poco de dar a conocer esos elementos de su cosmovisión. Por eso aquí en Ayastá vamos a encontrar más ese culto, vamos a decirlo entre comillas, a la figura humana, porque lo que más encontramos son figuras humanas. Y comentamos también al principio de que aquí hay toda una serie de antropomorfos, formas humanas, zoomorfos, formas de animales, incluso encontramos lo que son los fitoformas o fitomorfos, que son formas de plantas o árboles que había en la zona. Por ejemplo, tenemos a este personaje acá que está en forma danzante. Observamos que en la parte superior tiene una especie de antenas que cuando se estudia en la iconografía, estas antenas podrían también simbolizar lo que son plumas, ¿no? Por parte del tocado. Lo interesante de este zoomorfo es que decimos que es zoomorfo por la posición que tiene de sus extremidades inferiores y aparte de eso, en la parte trasera le sale una especie de cola, ¿no? Entonces, las interpretaciones que se le ha hecho a este personaje es que representa un mono y es un mono como que va corriendo, ¿no? Un mono en posición, en movimiento y eso lo hace más espectacular debido a la técnica que ellos manejaban al llevar a cabo esta arte rupestre, estos petroglifos, de hacer el personaje en movimiento, ¿no? Los lugares que yo he visitado y los documentales que he podido observar y las presentaciones de otros profesionales que se han dedicado a este mundo, casi todos los grupos humanos que se establecieron en diferentes partes del mundo, las primeras manifestaciones astronómicas son representar al Sol y a la Luna, ya que estos, pues, por lo impresionante que son, ¿verdad? Por su periodo tan fácil de determinarlo como ser el día y la noche o el movimiento de la Luna, pues influenciaba directamente más a los seres humanos. Entonces son los que mayormente se pueden encontrar en todas las manifestaciones del arte rupestre y más allá también pues algunos ciertos bólidos, ¿verdad? Es decir, estas rocas que se queman al ingresar a la atmósfera,
que creemos que aquí en Honduras tenemos, precisamente en un sitio llamado Yaguacire, que creemos que hay una representación de un bólido, eclipses, ¿verdad? También tenemos representaciones. Además, uno de nuestros estudios que se están realizando, pues se orienta precisamente a poder saber si esta manifestación artística que dejaron estas personas realmente representa un eclipse anular. Pueden observar una serie de agujeros que hay varias interpretaciones que tienen que ver con estrellas, tienen que ver con astros, tienen que ver con constelaciones, y lo podemos observar a lo largo de todo esta pared, ¿no? Aquí observamos una serie de puntos punteados, y si hacemos un análisis con el simulador de las constelaciones, es probable que encontráramos algunas de las mismas, ¿no? Entonces, en la antigüedad lo que se acostumbraba que en cada uno de estos agujeros acostumbraban a poner una piedra de copal, que es esa resina olorosa. Entonces, ustedes imagínense acá una gran cantidad de humo con un olor bastante agradable, y haciendo rituales, porque también estos abrigos rocosos eran utilizados para los rituales, para esos encuentros con las deidades, y era una zona muy privilegiada, es decir, que el pueblo no tenía acceso a estos recintos sagrados, porque ellos lo utilizaban, algunas para pues, como una habitación, otras para hacer ese tipo de rituales, esa conexión que tenían con sus ancestros. Hay una serie de imágenes, por ejemplo, aquí miramos un espiral, que el espiral unas veces lo asocian con lo que es el origen de la vida, el inicio, el desarrollo, la muerte, y otra vez de nuevo el inicio de la vida. Lo encontramos en todo lo que es el arte rupestre, porque en el arte rupestre también hay muchas figuras geométricas, círculos, cuadrados, rectángulos, que necesitamos meternos en la cabeza del artista, cuál era el mensaje que nos quería dar en cada uno de estos elementos. Y allá está la simbología, allá está, es rica, vamos a decirlo así, en toda la zona. Al igual también hay algunas formas serpenteadas que podemos observar, por ejemplo, en esta figura, que lo interesante es que aquí aparece lo que es la cabeza, ¿no? Y luego el cuerpo de la figura zoomorfa, que es una figura zoomorfa, tenemos la cola, y por aquí nos aparecen lo que son una especie de patas. Entonces, probablemente están representando la zoología, la fauna de este lugar. Entonces, encontramos también dentro de las inscripciones de estos glifos también una serie de animales que probablemente son asociados a los coyotes, ¿no? O los que algunos llaman los perros salvajes. Entonces vemos en pleno movimiento, y otra figura que pareciera que está con sus extremidades hacia arriba, ¿no? Y al igual por aquí aparece otro personaje. Este es interesante porque nos está representando probablemente alguien que va cayendo al inframundo, ¿no? Es decir, que muere y va hacia el inframundo, porque encontramos figuras de manos hacia arriba que están representando lo que es la adoración, pero también otros que van cayendo hacia lo que es el inframundo, el lugar de la muerte, ¿no? Según la tradición mesoamericana, primero descendían al inframundo y después subían hacia el supramundo y se convertían en una estrella. Pero los espirales, según pues muchos antropólogos e historiadores, incluso arqueólogos, el signo del espiral se lo dan a la vida, ¿verdad? Que es el momento del nacimiento, el crecimiento, ¿verdad?, de la persona, la madurez, hasta que llega la adultez, y de repente el espiral corta, ¿verdad? Entonces lo representan como un ciclo de vida, ¿verdad? En temas astronómicos, allá tiene mucha información en la parte astronómica. Aquí observamos, por ejemplo, una figura que pareciera como la de un cometa, ¿no? Algunos dicen que lo asocian, lo han interpretado como el cometa Halley, pero eso todavía está en investigación. Incluso la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional, el Departamento de Astronomía, ha hecho bastantes investigaciones y está en proceso una investigación referente de este abrigo,
algo que tiene que ver con lo que es la parte astronómica con las estrellas. En Ayastá, precisamente lo que estamos viendo nosotros, creemos de que hay un eclipse allí, es porque, si lo recuerdan, hay un círculo en el cual está como dividido, ¿verdad?, por la mitad. Creemos de que eso representa que la entrada de la luna al disco solar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos comprobarlo? Realmente solo con un lugar es muy difícil, pero tenemos la suerte que en Yaguacire hay otra representación, ¿verdad?, mucho más completa de un eclipse anular, ¿verdad?, en el cual incluso debajo de esta figura aparecen 3 antropomorfos, es decir, 3 figuras que parecen ser personas, que incluso tienen una apariencia de asombro sobre este fenómeno. Entonces, hemos estado rastreando, trabajando con algunos software, y nos arroja que más o menos ese eclipse sucedió en el año 1010. Es decir, hace 1000 años, que concuerda con lo que muchos historiadores dicen, que estos grupos se radicaron hace 1000 años en estos sitios. Entonces podríamos tener a la puerta, ¿verdad?, una manera de poder fechar precisamente cuánto estas personas estuvieron viviendo en esos sitios. Observamos estas figuras que las han asociado con temas astronómicos, ¿no?, que probablemente representan esas que la gente conoce como estrellas fugaces, ¿no?, que entran a la Tierra y se convierten en fuego y se destruyen. Y es por eso que todavía hace falta mucho trabajo de análisis astronómico para poder entender esta pared o este abrigo rocoso, que tiene muchos elementos astronómicos, muchos elementos humanos, muchos elementos de la zoología. Verdaderamente es muy diverso este último abrigo rocoso. Los elementos tecnológicos que utilizamos no son tecnología de punta, porque más bien es de comprender cómo estos grupos entendieron el cielo y lo manifestaron ahí, que era lo que querían ellos dar a conocer. Entonces se trata de ponerse bajo las mismas condiciones de ellos. Obviamente, pues sí utilizamos algunas herramientas tecnológicas como ser brújulas para ver las orientaciones, ¿verdad? Si ellos lo hicieron realmente al azar o si tenían algún conocimiento de los puntos cardinales y pudieron orientar ciertos dibujos a posiciones específicas de salidas y puestas del sol, como están en Ayastá, que hay un trabajo de investigación que está realizando el colega Eduardo Rodas sobre posiblemente unas alineaciones que existen sobre las salidas del sol tanto en los solsticios como los equinoccios. Precisamente el 23 de diciembre del año 2022 fuimos al sitio. ¿Por qué en esa fecha? Porque está cerquita al solsticio de invierno, y fuimos y logramos comprobar de que la daga solar, la primera luz del sol que entra al abrigo, precisamente ilumina un símbolo de ahí que es de un sol. Entonces no está dado por casualidad. Obviamente, pues, ¿cómo hicimos esto? Pues nuestro colega, Eduardo desarrolló un software, ¿verdad?, en el cual le permite él simular el horizonte y el cielo del abrigo, ¿verdad?, para la hora deseada. Entonces tuvimos que irnos de madrugada antes de que saliera el sol para poder determinar eso que ya lo había predicho a través del software. Entonces utilizamos brújulas, software, clinómetros para saber las alturas del sol o de la luna, de lo que estemos nosotros tratando de estudiar, ¿verdad? Entonces la tecnología ahí está, más los catálogos de internet de eclipses que también se usan, ¿no? Los abrigos rocosos de Ayastá cuentan una gran historia. Podemos encontrar desde manifestaciones artísticas de constelaciones, cometas, estrellas, símbolos que significan la vida. También podemos observar imágenes de animales y personas. Toda la historia de nuestros antepasados. Vamos a otros personajes con sus manos hacia arriba, ¿verdad?, y con especie de antenas. Probablemente estos sean parte también de la zoología, los insectos que quizás habían en aquel entonces. Hay un animal
probablemente un mamífero, que lo vemos acá, que es interesante porque tiene manchas, una especie de manchas, ¿no? Que lo vemos acá. Y observamos acá parte de lo que es su pico. Pero lo más interesante es que adentro de su cuerpo él tiene probablemente un ave. Es decir, en el arte se le conoce esto como la transparencia, cuando se mira qué tiene dentro. Entonces, probablemente algunos lo asocian con felinos, que los felinos, una especie de tigrillo de monte o gato de monte, que devoró a su presa y la representan dentro del cuerpo o del estómago de este mamífero, ¿no? Y eso también no lo encontramos en otros tipos de arte rupestre, por lo menos en la zona. Por aquí encontramos, vamos a seguir observando siempre figuras de personajes que están con su mano hacia arriba, ¿verdad? Lo vemos en este caso acá, que probablemente son símbolos de adoración. En medio se puede observar un poco el color rojo, porque vemos que este arte rupestre también usaban colores como el amarillo, el blanco, el negro, el anaranjado, es decir, que estaban totalmente pulidos. Y algo también importante es que encima de la figura utilizaban grasa animal, huevos, la yema del huevo, la clara, para poder crear con lo que se llama una capa protectora del mismo, ¿no? Y esto, pues, gracias a esto todavía podemos tener esa oportunidad de observar cada uno de estos elementos que se pueden ver acá en esta cueva de Ayastá. Vemos un cambio estilístico absolutamente notable. Vemos aquí ya figuras mucho más complejas en cuanto a su trazado, en cuanto a su diseño. Ahora, es evidente que no fue una cosa aislada, sino que fue el producto de un proceso evolutivo que lo podemos ver en la misma piedra. Empecemos viendo estas figuras aquí abajo. Aquí tenemos una figura, a primera vista podríamos pensar que es femenino, pero en realidad no sabemos. Ahora, vemos que son figuras de un estilo bastante primitivo, bastante arcaico, nada sofisticadas. ¿Ok? Inmediatamente, junto a estas figuras, encontramos todo una especie de friso ya tremendamente abstracto. Eso es una evolución estilística enorme. Y aquí empezamos a ver figuras que solo son trazados en línea, volutas, y este sector de acá ya nos marca un desarrollo en el diseño gráfico posiblemente de siglos. Tienen cierto aire, cierto parecido a figuras que hay en el sitio de Santa Rosa, aquí camino hacia acá, ¿no? Cerca del Tizatío, un poco antes, ¿no? Donde hay una serie de volutas como estas, que a mí hasta me recuerdan los espirales maravillosos de Van Gogh en La Noche Estrellada, ¿no? Esa maravillosa pintura de Van Gogh. Pero aquí, como les digo, tenemos ya arte tremendamente abstracto. Ya no es un simple arte figurativo representativo, sino que ya están representando a través de espirales, de volutas, de una serie de rasgos casi se puede decir barrocos por su complejidad. Aquí tenemos una figura maravillosa, una maravillosa representación de un mono araña. ¿Okay? Curiosamente el cuerpo es como romboide,
Tenemos la cabeza acá, los ojos marcados, han resaltado con tiza, lamentablemente. Pero bueno, tenemos los brazos aquí con manos, por supuesto, la otra mano, y las patas que van hacia atrás, también con dedos, o sea, anatómicamente correctas, tienen patas prensiles, y luego, mira qué belleza cómo saca de esta línea del rombo, de esa misma línea saca la cola que viene hasta arriba. ¿Okay? Los monos evidentemente eran parte de la biodiversidad local, ¿no? Pero también están asociados simbólicamente a Quetzalcóatl. Los sacerdotes de Quetzalcóatl con frecuencia eran representados de esta manera, como monos. Y encontramos monos en casi todos los sitios rupestres del país. Están por todos lados y esta es una de las mejores representaciones estilísticamente como arte, es una absoluta belleza. El valor significativo que tiene esto para todos nosotros, ese valor histórico, ¿verdad? Ese valor cultural que debemos de darle, el ser conscientes de lo que significa esto para cada uno de los hondureños, el tratar de cuidarlos, hacer un llamado a las autoridades, ¿verdad? A que pongamos un poco más de interés en de que estos sitios pues, puedan preservar por muchos más años para que las nuevas generaciones también nos puedan ver y estudiar y a lo mejor encontrar las respuestas que nosotros pues, tratamos de dar alguna idea ahora. Entonces, yo que ese sería mi principal mensaje, tratar de valorar, ¿verdad? De cuidar, para que las generaciones futuras pues, también disfruten de esto. En la época colonial, los españoles cuando vienen y ven estas cuevas lo asocian a elementos demoníacos. Es por eso que ellos empiezan a poner una cruz en cada cueva, tratando un poco de exorcizar, entre comillas, vamos a decirlo así, la cueva y que ya sea parte de pues, un elemento únicamente natural y no utilizado como utilizaban los indígenas en aquel entonces para hacer adoraciones. Creo que este es un lugar obligatorio a conocer, la cueva pintada de Ayastá, porque bueno, aquí tenemos la evidencia de nuestros ancestros, aquí comenzamos, de aquí se empezó a poblar Tegucigalpa y sus alrededores, y es un lugar, aparte de sagrado, un lugar que tiene que ver mucho nos conecta a nuestras raíces, por lo tanto hay que cuidarlo, hay que preservarlo, no hay que botar basura, hay que mantener la tranquilidad, la paz, y aparte de eso tenemos reglas que todo lo que sube baja, ¿verdad? Hay que tomar más que fotos, nada más, y tratar un poco de entenderlas porque todavía nos hace falta muchas investigaciones para poder entender mejor qué era lo que nos querían decir nuestros ancestros.